muy consciente de que ya venimos en este horario cansados, ¿verdad? Porque ya recibieron el primer curso, vienen de trabajar la mayoría de ustedes, entonces ya se vuelve un poco pesada esta hora, ¿verdad? Pero vamos a, con la bendición de Dios, vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que los procedimientos administrativos, el procedimiento administrativo, lo tenemos que empezar a trabajar y empezar a ver desde la óptica de los principios, la evolución, sus elementos, la característica, la naturaleza, la definición y la clasificación. Para eso vamos a indicar que el procedimiento administrativo inicia con las peticiones de los particulares, las personas individuales o jurídicas, en base al principio constitucional establecido en el artículo 28, y que también existe el derecho de petición en materia política en el artículo 137 constitucional, ¿verdad? Y se hace esta distinción, el licenciado Jorge Mario Castillo lo ha hecho porque el derecho político es muy diferente que el derecho de petición administrativa, ¿verdad? Como lo vamos a leer, ustedes ahí lo pueden leer básicamente, son dos cosas totalmente diferentes, inclusive los plazos, porque mientras que en materia política hay 8 días para resolver, en materia administrativa regular o simple, digamos, hay 30 días para resolver, ¿verdad? Sin embargo, recordémonos que la administración pública en Guatemala, clasificada en las 4 formas o sistemas únicos que existen en Guatemala, no se han creado, no se han inventado más, ¿verdad? Que yo tenga conocimientos. Tenemos el sistema centralizado o concentrado, el sistema desconcentrado, el sistema descentralizado y la autonomía. Van a ser las 4 formas o los 4 sistemas como la administración pública se va a manifestar hacia los administrados, que somos la gran mayoría, ¿verdad?, de la población guatemalteca. Y entonces acá recuérdense que es el bien común, el todos para todos, uno para todos, que es el Estado, el bien común, ¿verdad?, que debe de propiciar y debe de proporcionar los servicios básicos para toda la población para satisfacer nuestras necesidades. El procedimiento administrativo es una serie de pasos o fases o etapas que comprenden un expediente administrativo, una solicitud administrativa, que se ejecuta por o ante las autoridades administrativas, entre los funcionarios o entre los empleados públicos, cuya finalidad es la decisión administrativa. Esta puede ser de diferentes formas, de diferentes maneras. Yo necesito una licencia de construcción, voy ante el catastro municipal de mi inscripción territorial. Yo necesito, por ejemplo, mi número de NIT, identificación tributaria, voy ante la administración tributaria. Yo necesito inscribir a mis empleados como trabajador, como empresario, perdón, en la planilla del IX, voy al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera, ¿verdad? Y ahí puedo ir enumerando diferentes servicios públicos que el Estado de Guatemala me propicia. Entonces, para ello tenemos los principios del procedimiento administrativo. Para poder orientar los principios nos fundamentaremos no solo en la Constitución Política de la República, sino en nuestra ley básica fundamental que vamos a utilizar, que es el decreto 119-96 del Congreso de la República, que es nuestra ley de lo contencioso administrativo. Y vamos a encontrar también varios principios que rigen el proceso administrativo. Para ello vamos a abordar precisamente, ahorita los que estamos empezando a ver son los de el licenciado Hugo Calderón, y también vamos a ver los del licenciado Jorge Mario Castillo. Los expedientes deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, la sencillez, la eficacia del trámite. La actuación administrativa es gratuita, de manera pues de que no debería de cobrarse, ¿verdad? Por esa razón es de que el otro día, por ejemplo, existiendo una ley de acceso a la información pública, el Ministerio de Cultura emitió un acuerdo ministerial en el cual se fijaba un arancel por la expedición de la información que soliciten cualquier persona ante ese ministerio, ¿verdad? La ley establece que inclusive se va a poder proporcionar la información de forma digital, pero como hay gente que sí la necesita en papel, entonces pues el ministerio saca ahí un arancel, un tarifario, y pues bastante molesta la
la población, ¿verdad? Porque pues tal vez lo querían de forma gratuita, ¿verdad? Pero como todo camina dentro de la administración pública, a veces es un poco, tal vez no un poco, sino es bastante complejo poder entender cómo es que se ejecuta el presupuesto adentro de la misma administración pública, y muchas veces comprar fotocopiadoras resultan ser un dolor de cabeza para la misma administración pública, poder adquirirlas, poderlas comprar, poder comprar el tóner para esas fotocopiadoras, poder comprar el papel inclusive, ¿verdad? De tal manera pues de que es un poco bien complejo esto, ¿verdad? Pero aún así hay que seguir para adelante, ¿verdad? Y pues no se presentó ninguna impugnación a ese acuerdo ministerial, entonces me imagino que las personas que han de estar solicitando la información en papel pues han de estar pagando ese tarifario. El principio de audiencia a las partes. De toda actuación administrativa que sea de interés para un particular o particulares, estos deben de tener conocimientos del mismo. La administración no debe ocultar nada a sus administrados, especialmente cuando el procedimiento administrativo es iniciado de oficio por el órgano administrativo. ¿Y qué es lo que sucede acá? Todos los actos de la administración pública de conformidad con la Constitución Política de la República son públicos, ¿verdad? De esa cuenta es que no debería de estar nada ocultos, inclusive la Constitución es clara al establecer cuáles son los temas o los trámites que por seguridad nacional pues no pueden ser ventilados, pero ahí todos, y por eso es que existe la famosa ley de acceso a la información pública. Sigo admitiendo a los compañeros, ustedes sí está bastante nutrida la participación de compañeros que no tienen correo institucional. El principio de determinación del plazo en el cual debe de actuar la administración pública. Todo procedimiento administrativo está regido por plazos dentro de los cuales deben de tramitarse, resolverse, notificar sus determinaciones a los interesados que intervengan en el expediente administrativo. Esto como consecuencia, primero, de que todas las órganos administrativos, dependiendo de la forma y cómo se preste el servicio, pues van a estar regidos por una ley. Si nos vamos a un Ministerio de Estado, están regidos por el decreto 114-97. Ahí están todos los ministerios de Estado, las secretarías y las gobernaciones departamentales. De esa cuenta es que posteriormente cada Ministerio de Estado tiene su reglamento orgánico interno, que es un reglamento emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros de Estado, y entonces ese va a ser en sus siglas denominado el ROI, y luego cada Ministerio de Estado en base a la ley, en base a ese ROI, va a crear un submanual de procedimientos y un manual institucional de funciones y procedimientos administrativos que de conformidad con la Contraloría General de Cuentas debiese de tener actualizado y debe de actualizarse a cada 2 años. En el mismo deben de versar no solo la estructura orgánica, sino las funciones sustantivas procesales de cada una de las oficinas, sino también de ello acompañado de flujogramas, ¿verdad? Muchas instituciones administrativas, muchos ministerios de Estado se han hecho acreedores a hallazgos por parte de la Contraloría por la inobservancia que de conformidad con la ley orgánica de la Contraloría establece que son deficiencias o sí trabajan, pero el día de mañana cuando sean asesores ustedes lo primero que deben de pedir es el ROI. Después de pedir el ROI, pidan el manual de clasificación y funciones institucionales de la institución. Al no tenerlo, entonces ojo ahí, ¿verdad? Pero lo que la teoría nos indica es que al no haber estos reglamentos ni estos manuales, entonces nos tenemos que atener a la ley. Al no haber la ley, nos vamos a la Constitución. De no estar en la Constitución, que eso no puede ser posible tampoco, ¿verdad? Porque todo debe estar fundamentado en ley, pues entonces a los principios del derecho común y a las instituciones propiamente del derecho administrativo. En Guatemala, el plazo máximo de la resolución de conformidad con el artículo 28 constitucional es de 30 días. Es decir, la administración pública va a tener esos 30 días precisamente para poder entonces resolver,
¿verdad? A las peticiones de cualquier interesado. Pero debe entenderse que los 30 días inician desde que el expediente se encuentra en estado de resolver. Es decir, se agotó todo y ahora está el funcionario público, es el que va a responder, ¿verdad? Es el que va a emitir la resolución, pues va a tener esos 30 días hábiles. Es decir, cuando se agotó el procedimiento correspondiente. Dicho plazo también está indicado en el artículo 1 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Integrando normas también debemos de observar el inciso F, esto no solo para tener el artículo constitucional, sino también el artículo 1 del decreto 119/96, sino también nuestra ley de amparo, que es lo que dice el famoso inciso F, el artículo 10 de nuestra ley de rango constitucional, ley de amparo, exhibición personal y constitucional, y yo le llamo 3 en 1, porque lo que precisamente va a regular son 3 instituciones o figuras. Primero, lo que es el amparo, ya todos creo yo que esbozadamente sabemos o inferimos precisamente que el amparo es una garantía de orden constitucional en contra de los desmanes de el funcionario o funcionarios públicos, quien detentan el poder, ¿verdad? Por eso ha resultado ser un poco, contradictorio ahorita durante el proceso electoral. Claro, está permitido, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que el Estado se esté pidiendo amparo para él mismo? Me refiero al amparo planteado por los magistrados o por el Tribunal Supremo Electoral, que por cierto fue declarado sin lugar, pero es válido, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Pareciera ser que estuviéramos en una película esto, ¿no? Al establecer la procedencia del amparo en casos específicos, y para este caso, el citado inciso establece cuando las peticiones y trámites ante la autoridad administrativa no sean resueltos en el término que establece la ley, o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, ¿verdad? Es decir, son 30 días y la administración pública no debe pasar de esos 30 días. Pues la razón es que posteriormente a esos 30 días va a aparecer la figura, que lo vamos a ver más adelante, es el silencio administrativo, que ya como consecuencia nos va a permitirnos ir a la acción jurisdiccional del proceso contencioso administrativo. En todos los casos, lo más importante es que el procedimiento debe estar agotado, y mientras el procedimiento no se encuentre agotado, no hay posibilidades de poder plantear un amparo por falta de resolución, que es lo que la norma anterior indica. Es decir, si en esos 30 días no se resuelve, sí podemos plantear nuestra acción de amparo que establece ese inciso. ¿Para qué? Para que el funcionario público entonces resuelva, porque obviamente ya se pasaron esos 30 días. También hay que considerar que cuando se habla de procedimiento, este debe estar plasmado en una ley o en un reglamento, que era lo que les establecía yo con el ROI, y el manual de clasificaciones institucionales y de procedimientos en cada órgano administrativo, para que la administración pública pueda alegar en un caso determinado que no se ha agotado en el mismo y en un proceso de amparo contra el silencio administrativo. Y es que recordémonos también, compañeros, que sobre todo ahorita que en época de pandemia, en el sector justicia se habla de mora judicial, en la administración pública hablan de mora administrativa, ¿verdad? Es decir, la pandemia vino y es cierto, pues, ¿verdad? Yo estaba de asesor en una institución del Estado y cómo veíamos que el trabajo se iba acumulando, pues, pero se esperaría que ya a estas alturas, ya eso esté debidamente habilitado. Es de considerar lo presentado por el artículo 5 del decreto 100-96 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, que se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los administrados dejen de accionar por más de 6 meses. Siempre el órgano administrativo ha agotado la actividad que le corresponde y lo ha notificado. Es decir, si no se resuelve en esos 30 días y el interesado, podríamos ser nosotros o cualquier otra persona, o si son nuestros clientes, y en este caso no, nosotros estamos al pendiente de ir a mover nuestro expediente, 6 meses que vayan pasando, que aquí en pandemia esos 6 meses se llegaron, ¿verdad? Porque fueron, ¿qué? 2, 3 años
de la pandemia, ¿verdad? Entonces, muchas acciones, muchos expedientes fueron engavetados y fueron archivados precisamente solo asentando esa simple razón de esos 6 meses que los interesados, pues obviamente no mostraban interés en su expediente. En el presente caso hay que recordar que en lo preceptuado en el artículo 28 constitucional se establece la obligación de resolver. Si se aplica al presente artículo el procedimiento administrativo, somos del criterio, dice el licenciado Hugo Calderón, que se está violentando el artículo constitucional analizado, puesto de que sí, el órgano administrativo agotó la actividad que le corresponde, tiene por imperativo y se los voy a estar diciendo recurrentemente aquí en clase. Yo tengo la obligación como profesor y como profesional del derecho. Licenciado, disculpe, ¿no se le escuchó lo anterior? Aló, sí, ¿me escuchan? Ahorita sí. Sí, Sí se muchas escucha, gracias. licenciado. Sí, se ha de haber cortado, a veces la señal no llega bien ahí. Bueno, les decía yo que voy a reiterar, voy a estar utilizando acá una frase muy trillada dentro de mis clases, en el sentido de que yo tengo la obligación de enseñarles el cómo debe de ser, el cómo debería de ser, el cómo lo establece la norma, más no cómo es en la realidad. Porque si yo enseño cómo es en la realidad, primero no está fundamentado en ley, porque lo que sucede en la realidad son excesos para mí por parte de los funcionarios o los empleados públicos que tienen la obligación de tramitar y de resolver, ¿verdad? Es decir, durante pandemia, por ejemplo, yo planteé 2 recursos de revocatoria en contra del Ministerio de Educación y solo me resolvieron uno al año y medio y el otro no me lo han resuelto, que dice que todavía está en la PGN, ¿verdad? Y cosas así como estas, ¿no? Pero esa es la realidad. También no podemos ocultar el sol con un dedo y es mi obligación también advertirles cómo es que eso allá afuera en la vida real sucede y cómo es que se da, ¿verdad? Bueno, precisión de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. Se refiere a las asesorías técnicas y jurídicas, a la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la sección de consultoría. Es decir, hoy por hoy la PGN, aparte de todo lo que se dedica, según su ley orgánica, tiene y su manual de clasificación de puestos y su ROI, ¿verdad? Pero sí tiene esta gran parte muy grande, importante de asesoría para todos los órganos del Estado, y ahí va a parar una gran cantidad de procesos administrativos. Todos los recursos de revocatoria y de reposición interpuestos en la administración centralizada, por ejemplo, van a parar ahí, ¿verdad? Porque entonces esa sección de esas opiniones por parte de la Procuraduría General de la Nación. Sí, muchas gracias, José Luis, por ilustrarnos. Es correcto, es cierto, es cierto. Él está indicando, está informando que dice que ha visto casos de 10 años, ¿verdad? Así es, precisamente, lamentablemente, en la PGN, ¿verdad? Uno no quisiera escuchar estos testimonios, estos relatos, pero así es. Dentro de los procedimientos administrativos existe la posibilidad de la intervención de los órganos de asesoría o de consulta para dar mayor eficiencia técnica y jurídica de los actos o resoluciones que emite el administrador. Sin embargo, hay que hacer notar que hay casos en los que deviene innecesaria la consulta, más cuando se trata de actos típicamente reglados, normados y cotidianos del órgano administrativo. Es decir, si están fundamentados y están revestidos de legalidad, pues no habría cabida entonces de la intervención de la PGN. También existen casos en los que en la resolución de un asunto debe intervenir más de una institución administrativa de distinta competencia. Un ejemplo es la municipalidad y la gobernación departamental, ¿verdad? Que tienen que ver
en un determinado asunto en particular y hay que darles, pues obviamente, la intervención a estas instituciones para que entonces nosotros podamos obtener la resolución de nuestro trámite. Las condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares. Para que una resolución administrativa surte efectos jurídicos es indispensable que los particulares estén enterados de lo resuelto por los órganos de la administración. Y la única manera de enterarse es a través de las notificaciones de lo resuelto, ¿verdad? Debe de estar debidamente razonada, fundamentada esta notificación a través de cédulas de notificación administrativas, precisamente con la resolución original, ¿verdad? Eso es muy importante. Vieran ustedes en algunos trámites o instituciones, me he dado cuenta yo, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt están haciendo esa práctica, para mí, una mala práctica. Yo me apersoné ahí por uno de mis clientes de un hecho de tránsito, imagínense, hecho de tránsito es penal, pero como consecuencia yo necesitaba el estado clínico, el expediente clínico del cliente, y solo así no me lo iba a dar el hospital. Entonces planteamos la solicitud de información al acceso pública, pues, ¿verdad? Porque obviamente tanto la familia como yo, que era el abogado, necesitábamos conocer, ¿verdad? De esa cuenta es que sí me lo rindieron, pero me dieron copia. Me dieron copia y lo que tenía era como certificada la copia. O sea, no era el original se quedaron ellos y yo todavía le dije a la persona encargada de acceso a la información, aquí así lo hacemos, licenciado, me dijo, ¿verdad? Pero esto, mire, le sirve, si lo quiero como prueba, le dije, yo, ¿cómo me va a servir si no es el original? ¿Verdad? Entonces se dan ese tipo de situaciones de mala práctica, ¿verdad? Pero entonces uno, ¿qué hace? Tiene que empezar uno a educar, pues lamentablemente, al empleado público, ¿verdad? Pero en lo que uno lo va educando y se va peleando, no olvídense, ¿verdad? Y como dijera mi profesor de Derecho Notarial, que en paz descanse, Bonerge Mejía, decía, hagan lo que ellos dicen que hagan, más no hagan lo que ellos no digan que hagan, porque si ustedes se ponen a pelear con el de la ventanilla, olvídense, ¿verdad? Y obviamente pues había que correr con el trámite, ¿verdad? El procedimiento penal, ¿no? Para que una resolución, bueno, eso ya lo dije, perdón. El procedimiento administrativo debe ser considerado de interés público y que reclama el debido cumplimiento de las leyes y los reglamentos, para lo cual se necesita que los procedimientos administrativos sean impulsados de oficio y las resoluciones se emitan con el mínimo de formalismos, excepto los indispensables para conservar el orden administrativo. Lo que está indicándonos acá este párrafo es de que lamentablemente muchas veces no es así. Simplemente solo con presentar la solicitud, no, hombre, hay que ir por lo menos una vez una vez a la semana para que entonces el procedimiento o el trámite camine, porque de esa forma no va a caminar, ¿verdad? No vamos a ver los resultados al final del procedimiento administrativo. Estos son algunos principios que se le impone al procedimiento administrativo, enumerados por el profesor del Río González, ¿verdad? Colombiano, citado en la obra de el licenciado y ex catedrático titular de nuestra Facultad de Derecho Administrativo, Hugo Calderón, ¿verdad? Y ahora, pues, vamos a entrar a ver los procedimientos, los principios del procedimiento administrativo desde el punto de vista del licenciado Jorge Mario Cancino. Y adelante, don Edgar Olivares, bienvenido, mucho gusto. Gracias, Luis, mucho gusto. Perdón, ¿me podría indicarme qué fue lo que dijo que significa ROI? El ROI son las siglas que se conocen al Reglamento Orgánico Interno. Es decir, el Ministerio de Estado X, ¿verdad? Por mencionarles algo, vamos a ver, aquí tengo el artículo 29 bis del decreto 114-97, en donde está establecido y le da la vida jurídica, nace a la vida jurídica el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Establece este artículo, dice, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo, cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la observación, protección, sostenibilidad, mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país, el derecho humano,
Sí, es que estoy leyendo un artículo, Jason, no estoy dictando, estoy leyendo el artículo 29 bis del decreto 114-97. Si ustedes tienen su ley, por cierto, voy a compartirles ahorita ¿cómo se llama? Un digesto, ahorita se los voy a compartir para que lo tengan ustedes ahí y puedan ustedes empezar a descargar todas sus leyes, ¿verdad? Perdón, el digesto de la administración del sector público, aquí está, ¿verdad? Aquí se los copio y aquí se los pego y pegar. Muy bien, ahí pueden descargar. Esa es por la creación, pero igual va rápido. Sí, disculpen, ¿verdad? Lo que pasa es que miren, ya son las 7:30. Voy a tratar de ir más pausado, aunque nos tardemos un poquito más atendiendo ahí a las observaciones, ¿verdad? Pero el problema de este horario es esto, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Porque el contenido es vasto y tenemos muy poco tiempo. Entonces, regresando con la pregunta de Edgar, en base al artículo 29 bis, que le da vida al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, está debidamente establecido en el decreto 114-97, que es la ley del órgano ejecutivo. Entonces debe de el organismo ejecutivo, el presidente de la República, el Consejo de Ministros de Estado, emitir el reglamento orgánico interno de este ministerio. Y las siglas del reglamento orgánico interno es ROI. Esas son las siglas. Después de que se emite el ROI, entonces el ministerio debe emitir un acuerdo ministerial en donde esté plasmado no solo el organigrama, sino el manual de clasificaciones de funciones institucionales del ministerio, ¿verdad? Y ahí tiene que ir reflejado el despacho del ministro, los vicedespachos o los viceministerios, las direcciones generales, si hay subdirecciones o si hay coordinaciones o si hay jefaturas y hasta llegar a los a las dependencias, ¿verdad? Y entonces es la forma de cómo se estructura y se organiza la administración pública, ¿verdad? Entonces, no sé, Edgar, si ahí estaría aclarada la duda que usted tenía, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, a la orden. Bueno, entonces los principios del procedimiento administrativo desde el punto de vista del licenciado Jorge Mario Castillo. Los anteriores principios enumerados fueron o son establecidos en la obra del derecho procesal administrativo guatemalteco del licenciado Hugo Calderón, y ahora vamos a ver los del licenciado Jorge Mario Castillo. Para ello tenemos el principio de legalidad, de juridicidad y de justicia administrativa. Ya explicamos en el curso de Derecho Administrativo lo que significa la legalidad y la juridicidad como principios aplicados a la administración pública. El principal objetivo en el procedimiento administrativo es garantizar la debida protección al administrado que pide la decisión administrativa o la impugna. Se debe observar estos principios y sobre todo cuidar que no se altere el orden público, que debe estar encaminado hacia el bienestar general de toda la población. Con estos principios se trata que la administración no dicte actos arbitrarios, contrarios a la finalidad de la administración pública o a los intereses de la generalidad o de los administrados en particular, y garantizar con ello la justicia administrativa en la resolución o actos que se emitan. Por mencionar, me ha parecido a mí muy importante, por eso lo consigné, la justicia administrativa, ¿no? Porque a pesar de que no se está ejerciendo una judicatura, pero sí debe de existir y debe de inspirar precisamente ese principio de una justicia administrativa, que sería otorgar a cada quien lo que corresponde en la administración pública.
El principio de seguimiento de oficio. El seguimiento de oficio significa que la administración pública no debe de ser rogada dentro de sus procedimientos, sino por el contrario debe de agilizar, desarrollar, dinamizar y vigilar que los procedimientos finalicen sin que para ello resulte como un proceso civil. Y lo que sucede acá es que muchas veces, lamentablemente, en algunas dependencias del Estado, pues se convierten más papistas que el Papa, pues, ¿verdad? Porque obviamente la ley de lo contencioso administrativo establece que supletoriamente se puede utilizar la ley de organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando estemos viendo los formatos y los borradores de memoriales de interposiciones, de impugnaciones y resoluciones a las resoluciones administrativas, como lo es la reposición y la revocatoria, pero es un memorial tipo demanda y no va a poder ser de otra manera porque lamentablemente la administración pública no le va a dar trámite si no van bajo ese mismo esquema. Y si no van así, entonces lo primero que nos van a plantear son previos. Previo a darle trámite, por favor, cumplir con los artículos que establece el 58, 59, 60, 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, de conformidad con lo que establece él, y hacen el llamado de la ley de lo contencioso administrativo. Como consecuencia hay que hacerlo, pero bueno, ahí ya estamos hablando de una palabra mayor, pues que solo los abogados podríamos plantear, o mejor dicho, solo los abogados podemos plantear estas acciones, ¿verdad? Un particular, por muy sencillo que la ley lo plasme, no va a poder. La administración pública y sus órganos tienen la obligación y la responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o la resolución final, independiente que el mismo se inicie de oficio o a petición, gestión del interesado. Y es lo que yo les decía, lo repetía, ¿verdad? No podemos dejar descansar ahí el procedimiento y ahí va a caminar y va a correr paso a paso. No, hay que ir una vez por semana a ver en dónde va nuestra solicitud, en qué oficina, qué documentos hay que pedir si es que no se comunican con nosotros, ¿no? Y el principio de informalidad. Todo procedimiento administrativo no debe de estar sujeto a formalidad alguna. Esto es lo que la teoría establece, la doctrina, ¿verdad, compañeros? Pero no es así en la vida real, salvo en los casos especiales donde sí se requiere de algún tipo de formalismo. En cuanto a los requisitos, sí hubo formalidad dentro de la ley. El reglamento, los particulares y los funcionarios menores e intermedios deben de ser debidamente informados y orientados a través de las circulares e instrucciones. ¿Para qué? Cuando se inicien el mismo se cumplan con los requisitos que exigen desde el principio para no entorpecer lo iniciado, asegurando con ello la eficacia para el particular que ha solicitado o ha pedido el trámite. En Guatemala, dentro del procedimiento que no se cumpla a cabalidad con este principio, principalmente con los medios de impugnación, en los que se revisan como si fueran demandas judiciales, aplicando supletoriamente la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil, que era lo que yo les decía, lo que implica revestir de muchos formalismos el procedimiento administrativo. Pero el licenciado Jorge Mario Castillo insistía mucho en sus cátedras porque tuve el honor de recibir clases con él, el Derecho Administrativo 1, ¿verdad? El sustantivo. Ahí sí que dictado del libro del mismo autor, ¿verdad? Pero entonces esto no se va a poder cambiar. Yo les digo en mi experiencia de ya de 14 años de litigante, esto no va a cambiar. Estando uno del lado de la administración pública y estando uno del lado de ser el abogado uno litigante. Sí, adelante, Byron Pérez, mucho gusto, por favor. Buenas noches, licenciado. Licenciado, Buenas noches, Byron. Como por ejemplo, en la ley de lo contencioso administrativo, los principios del artículo 2, en informalidad sería lo mismo decir como sencillez, ¿o no es lo mismo? Sí,
Sí, sí, ya lo vamos a ver. Sería, sí, lo que sucede es que, mire, lo informal es porque no debería de contener lo que aquí está indicando este párrafo donde tengo yo el cursor, ¿verdad? Eso debería de ser lo informal, pero no es así. Tiene que ir en forma casi como de demanda, con exposición de motivos, con fundamento de derecho, que va auxiliado por tal profesional, que puede ser notificado en tal lugar. Solo porque no se puede poner el casillero electrónico, ¿eh? No se pone, ¿verdad? Porque el casillero electrónico es solo para la administración judicial, ¿verdad? Y sencillo es porque debería ser práctico, ¿verdad? Sin tanto asuntos y tanto protocolo, ¿verdad? Ya vamos a llegar a esos principios, se llaman principios legales que inspiran el procedimiento administrativo. Bien, gracias, licenciado, muy amable. A usted por su participación y su consulta. Reitero que en cualquier momento de la clase usted puede levantar la mano y puede intervenir comentando o preguntando con toda confianza. Hoy, principio de defensa. Este principio debe ser tomado como una norma general y obligatoria para la administración pública y consiste en que el administrador, antes de dictar una decisión, resolución o acto administrativo, debe dar la oportunidad al particular que se defienda, principalmente si se trata de una sanción por violación a las normas y reglamentos administrativos. Es decir, nosotros debemos de tener ese momento procesal administrativo para el cual nosotros nos manifestemos. Y si se trata, como dice esta diapositiva, de la imposición a una multa por una infracción máxima, ¿verdad? Porque si no, ahí se estaría violando el principio constitucional del artículo 12, como lo es el principio de defensa. La administración tiene la obligación de informar al particular de la existencia del procedimiento cuando se ha iniciado de oficio y darle la oportunidad de enterarse del contenido y de los motivos del mismo y presentar dentro del procedimiento las pruebas que considere necesario, a efecto de desvirtuar lo que la administración dice. En este derecho se analiza en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, aplicándose supletoriamente a lo administrativo. Pero si se hace un análisis de que lo que significa la juridicidad, podemos ver que los principios deben de ser aplicados sin necesidad de la aplicación supletoria del artículo constitucional mencionado, es decir, no debiese de haber violación a ese principio. Si realmente el funcionario público va a estar actuando, ¿verdad? En el transcurso del expediente administrativo, va a estar actuando de conformidad con la ley. No habría necesidad de esto. Este principio debe ser aplicado independientemente de la norma jurídica, pues recordemos que los principios equivalen a normas, aunque aún no se encuentren plasmados en una ley. Y es decir, tienen la existencia por sí solos. Principio de imparcialidad. Si bien es cierto que el administrador debe de cuidar por el orden público, también lo es cuando exista conflicto de intereses entre particulares. Debe de resolverse en una forma imparcial, atendiendo el interés general sin inclinaciones hacia ninguno de los administrados. En este caso, se puede ejemplificar que un procedimiento ante un juez de asuntos municipales, cuando existe una denuncia de queja de un particular contra otro particular, y en el caso de las licitaciones públicas, en las que el funcionario o funcionarios que participan en estas deben de actuar con absoluta imparcialidad. De esa cuenta es de que los diferentes mecanismos sobre todo de que el procedimiento en materia de compras sea lo más transparente posible, se crea entonces la figura penal dentro de la ley de compras y contrataciones del Estado, pacto colusorio, ¿verdad? Es decir, si están coludidos, tanto los de compras o el funcionario con el proveedor que está ofertando, el oferente, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí también con eso, ¿no? ¿Verdad?
El principio del procedimiento escrito. El procedimiento escrito es eminentemente escrito, obviamente, por eso el nombre, y todas sus actuaciones, pruebas, inspecciones, dictámenes, circulares, providencias y demás, entre otros, deben de quedar escritos dentro del mismo. Este es un principio general en Guatemala, salvo en casos cuando puede ser verbal. Ejemplo, en el recurso de apelación municipal, en donde la ley deja al particular la facultad de presentar el recurso verbalmente en el acto de ser de la notificación y por escrito dentro del tercer día de notificada la resolución. El principio del procedimiento sin costas, cuando en un procedimiento administrativo se dicta la resolución final. No hay pronunciamiento de condena en costas al administrado. El procedimiento administrativo es gratuito para las personas individuales. Para los simples mortales, compañeros. En el caso de la asistencia o que la persona individual participe en algún trámite o en los recursos con auxilio profesional, nosotros sí tenemos que cubrir nuestro timbre forense que establece la ley de timbre y papel especial para protocolos. Sí, don Edgar Olivares, adelante, por favor. Entonces, una pregunta con relación a esto último que estaba usted disertando. En el caso de la Contraloría General de Cuentas, que uno a veces tiene que solicitar el finiquito, pero este tiene un costo, ahí no aplicaría lo de la gratuidad. No, no aplica. ¿Sabe qué es lo que sucede con este tipo de documentos? Es que lo que pasa es que cuando a criterio, obviamente, del órgano administrativo, tiene que constar en un documento especial o específico, y lo que sucede es que, recuérdense ustedes que comúnmente le llamamos finiquito, pero no es un finiquito. El nombre técnico, legal y correcto es una constancia, ¿ya? Es una constancia, dice, transitoria de inexistencia de cargos dentro de la administración, dentro de la Contraloría General de Cuentas. Es decir, debemos nosotros de tramitar esa constancia y el documento, porque no hay otra forma de poder acreditarlo, es a través de eso, inclusive que ahora hasta trae un código QR, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que dentro de la administración pública de la Contraloría, entonces se realiza toda una investigación. Inclusive esa no se da inmediatamente. Ahora, gracias a Dios, ya se hace en línea. Pues entonces, como esto es algo adicional, no es que sea una revisión de un expediente, no es que sea la determinación de un hallazgo, no, al contrario, ¿verdad? Incurre la administración pública de la Contraloría en, digámoslo así, en un trabajo extra, pasa por diferentes oficinas, hasta donde entiendo, ¿verdad? Y entonces la expedición y que hasta que le envían al correo a uno la constancia de la inexistencia de cargos transitorios, ¿verdad? Que comúnmente le llamamos finiquito, pues entonces lamentablemente, ¿verdad? Tenemos que presentarlo para casi todo. Ahora inclusive para trabajar en cualquier oficina del Estado, ¿verdad? Máxime si la misma ley de la Contraloría lo establece, pues, ¿verdad? Y la ley de probidad, de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos la establece. Que todo funcionario y empleado público que vaya a devengar un salario nominal, no es ni siquiera líquido, nominal, de 8,000 quetzales, un centavo, tiene la obligatoriedad de presentar la constancia transitoria de inexistencia de cargos ante la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Y como consecuencia no podría aplicar. Es lo mismo como no aplica un certificado de nacimiento del RENAP, ¿verdad? La famosa llamada comúnmente fe de edad. Y es una fe que hace constar la edad, por eso el nombre, pero el nombre correcto es una certificación de la partida de nacimiento.
que si la pedimos en línea, tiene un valor de 19 quetzales. Y si la pedimos en físico, para esas grandes colas del RENAP que son imparables, cuesta 15 quetzales, ¿verdad? Entonces, como vemos, con el tiempo, prácticamente, ya estas constancias, ¿verdad? Porque no son servicios, sino constancias, ¿verdad? Porque el servicio es la inscripción del estado civil de la persona, que es el nacimiento, ¿verdad? Pero ya la constancia, ¿verdad? De ese acto, de ese hecho, pues ya tiene ese valor de 15 quetzales. No sé si ahí estamos, compañero. Bien, Lick, de hecho sí tiene razón con eso del que no es finiquito, sino que es el otro número que usted le dio, porque así es como se encuentra ahí. Tiene Así razón. es. Muchas gracias. No se preocupe, a la orden. Hay una compañerita que también había levantado la Sí, mano. Adelante, por favor. licenciado, disculpe. En este caso, se podría decir como, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿cuál es el procedimiento en teoría gratuito? Disculpe. Un procedimiento de una gratuito sería la licencia de espectáculos públicos ante la Dirección de Espectáculos Públicos, ante el Ministerio de Cultura y Deportes, perdón. Otra gratuito sería, por ejemplo, la licencia de la autorización de la apertura de un centro educativo privado ante una departamental de educación. Eso no tiene ningún costo, ¿verdad? Y así podríamos ir mencionando, ¿verdad? Es que lo que sucede es que las procesiones de Semana Santa, Lick, recuérdese que, don Edgar, que los permisos de las procesiones de Semana Santa, pero ¿ante dónde dice usted? ¿Verdad? Porque eso tenemos que aclararlo también, ¿verdad? Tal vez si me termina de formular ahí la pregunta, con mucho gusto la respondemos. Pero estoy con Jocelyn, no sé, Jocelyn, si ahí le quedaría un poco Sí, ahí está bien. Gracias, licenciado. a la orden. Muchas gracias. Ante el Mingo, bueno, mire, desconocía yo de ese trámite, ¿verdad? Y no sé si tiene algún costo la autorización. Me imagino que usted es de alguna hermandad o es cucurucho, tal vez nos puede... No, Lick, yo solo No, porque una vez escuché que estaban requiriendo, en primer lugar, las cuestiones de Metra para poder así ajá. entregar al Ministerio de Gobernación, porque todo el recorrido que hacen. Entonces, por eso yo tenía la noción de que ese trámite no se cobraba. Ah, bueno, muchas gracias, disculpe, yo ya lo canonicé. No hay problema, Lick. Vaya, Edgar, muy bien. Perfecto, está muy bien el ejemplo, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, seguimos. Pero entonces les decía yo que eh, estábamos acá sin costas, pero recordémonos que sí tenemos nosotros que pagar y cubrir ese timbre forense, ¿verdad? Principio de sencillez, rapidez, economía y eficacia. Este conjunto de principios tiene como propósito que la administración moderna, no burocrática, no burocratice, perdón, los expedientes y que sí cumplieron con los requisitos y se verificaron gestiones internas dentro del procedimiento administrativo. Deberá resolverse conforme a la ley. En este caso, el procedimiento administrativo debe de culminar con un resultado que sea de beneficio tanto para la administración como para los particulares. Aquí estamos ante los principios legales que el compañero, disculpe, que el compañero ya había intervenido y había preguntado y se había fundamentado precisamente. Con relación a los principios legales, solo vamos a observar precisamente el artículo número 2 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, la cual, si no lo desmenuzamos, no lo ejemplificamos, no lo ponemos didáctico como lo estoy haciendo yo ahorita en la pantalla, pues no repararíamos en ello. Pero se establecen 7 principios llamados también principios del expediente, el cual están consagrados en el artículo 2, el cual establece los principios. Es el epígrafe, no tiene fundamento legal, punto y seguido, y ahí empieza ya el fundamento legal.
Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. Punto y seguido. La actuación administrativa será gratuita. Pero si ya lo desmenuzamos, si ya lo hacemos receta culinaria, nos queda de la siguiente manera. Los expedientes administrativos deberán, 1, impulsarse de oficio. 2, por escrito. 3, observando el derecho de defensa. 4, que estén revertidos de celeridad, o sea, rápido. 5, que sea sencillo, sin mayor protocolo. Y 6, que sean eficaz en el trámite. Y de último, 7, que será gratuito. No cobrarse por el trámite. Era lo que yo les hablaba con lo del Ministerio de Cultura, ¿verdad? O sea, si le envían la información a su correo, no pasó nada, no le van a cobrar nada. Eso sí, usted tiene que imprimir la información, pero la gente empezó a pedir en papel. Entonces lo que el ministerio está cobrando es la tinta, el papel, las impresoras, porque de verdad, miren, cuando uno ya está dentro del engranaje, ¿verdad? Comprar una impresora no es solo por comprar, y no puede ser una impresora como de oficina o en nuestra casa. Tiene que ser una impresora industrial, una impresora o fotocopiadora que saque, y tiene que ser láser. Fíjense que el ministerio lo que hace, el de Cultura, porque yo ahí estuve 4 años como asesor jurídico, lo que hace el Ministerio de Cultura es que renta, alquila, y lo que hace es que hace una oferta electrónica para esa renta. Hay empresas de impresoras y de fotocopiadoras que rentan los equipos. Entonces, dentro del contrato de renta, entonces, hasta 90,000 quetzales para hacer oferta electrónica y que no sea cotización, entonces, hasta 90,000 quetzales, entonces, y tiene que ser cuatrimestral los 90,000 quetzales. No puede pasarse de 90,000 quetzales cuatrimestral. Porque se pasa de 90,000 quetzales y 90,000 quetzales un centavo y ya caemos en la cotización. Pero para poder formular una cotización son 5 meses. Entonces, ningún Ministerio de Estado se va a quedar sin imprimir documentos, porque la base del expediente administrativo es escrito, es documental, ¿verdad? Entonces, pero no es que no estén esos 90,000, la cosa es ejecutar esos 90,000 cuatrimestral. Entonces, se rentan a las empresas de fotocopiadoras y los 90,000 quetzales dicen, bueno, por los 90,000 quetzales les vamos a dar 3, 4, 5, no sé cuántas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Es una unidad ejecutora y tiene que ser una dirección general, es una unidad ejecutora. Entonces puede ser la Dirección General del Deporte, la Dirección General de las Artes, la Dirección General de Patrimonio, la Dirección de Desarrollo Cultural, y entonces ellos van a erogar cuatrimestralmente durante el año esos 90,000 quetzales mensuales, y entonces les dan 5 fotocopiadoras o impresoras, o multifuncionales le llaman también, ¿verdad? Entonces las van a distribuir en las diferentes oficinas. Pero ¿cuántas oficinas hay? ¿Verdad? Entonces paran yendo las otras oficinas que voy a imprimir allá, que voy a sacar fotocopias aquí, pero es solo el servicio de la renta del equipo, que incluye mantenimiento y que no incluye tóner. Entonces hay que comprar el tóner, no incluye papel, hay que comprar el papel. De tal cuenta, compañeros, que eso se vuelve a veces, miren, escalabroso eso, ¿verdad? Pobre las gentes de compras, ¿va? Y porque poder ejecutar y comprar eso no es nada más, es bien complejo. La administración pública, o sea, meterse al engranaje después y ser uno de eslabón, y va ahí, eso tiene que ir como relojito y como una cadena de moto, ¿va? Que si se reventó un eslabón, entonces reventó la cadena. Entonces se desbarató todo, que es lo que vamos a ver el 14 a las 14. En enero lo vamos a ver. Cada vez que hay cambio de gobierno, eso suele pasar. Entonces todo se detiene en Guatemala, administrativamente, en lo que los nuevos asumen, en lo que los nuevos aprenden cómo funciona esto, y son los funcionarios menores y los técnicos los que se quedan a cargo sosteniendo el aparato, ¿verdad? Y bueno, es difícil, ¿verdad? Para el que trabaja en la administración pública saben que lo que estoy diciendo no es mentira.
¿verdad? Bueno, evolución histórica del derecho procesal administrativo en Guatemala. Me ha parecido muy interesante consignar este apartado porque vamos a ver, ya con esto va a ser el último punto. Espero llevarme los últimos 15 minutos para que terminemos a las 20 con 15 minutos. Evolución histórica del derecho procesal administrativo en Guatemala. Esto tomado del texto del maestro Hugo Calderón, y él establece e inicia por la Constitución de 1808, la Constitución de España llamada de Bayona, para España y las Indias, que eran los territorios conquistados por España. Dicha Constitución contenía influencia francesa, porque recuérdense que para esa época Napoleón Bonaparte había conquistado y se declaró emperador de casi toda Europa. Por esas razones de que tenía esa influencia, y por eso era de Bayona, existiendo el Consejo de Estado de España, precedido por el rey, y se componía de 30 individuos. De hecho, lo que hace Napoleón Bonaparte es que pone a su hermano, a José, y como le gustaba tomar mucho, le decían de apodo inclusive Pepe Botella, ¿verdad? Lo puso a él de rey de España, ¿verdad? Ahí buscando en los anales en la historia se registra eso, ¿verdad? Y se suponía de 30 individuos menos y 60 máximos. Se dividían en 6 secciones. Fungían como tribunal contencioso, al establecer en su artículo 58 las atribuciones que este consejo era conocer de las competencias de jurisdicción entre los cuerpos administrativos y judiciales, teniendo como dato interesante el sistema delegado de la justicia contenciosa administrativa. Posterior a ello viene la Constitución de Cádiz, siempre en España, de 1812. Cádiz es un puerto. Se crea la Suprema Corte, y a pesar de que los magistrados eran nombrados por el rey, eran conscientes, se podía establecer el sistema de justicia retenida. Llegamos entonces a la primera Constitución de la República Federal Centroamericana, es decir, que habían 2 constituciones con influencia española, ¿verdad? Sigue con la tradición judicialista y crea la Suprema Corte de Justicia de Centroamérica, integrada por 5 y hasta 7 magistrados electos por el pueblo. Dicha corte determinó que, en contra de los actos de la administración pública, estos nombrarán árbitros para conocer en primera instancia, y ellos conocían en segunda instancia, para luego ser apelados las sentencias de estos por el Senado. No tardó mucho, y al año siguiente la Constitución del 11 de octubre de 1825, la primera Constitución, porque desaparece la Federación Centroamericana de Unidades Provincias de la Unión de Provincias Unidas de Centroamérica, y ya nos declaramos independientes cada pedacito, cuando criterio personal nunca debe haber sido así. Somos tan pequeños que individuales no hacemos tanta fuerza como si fuéramos un bloque, y crea el Poder Judicial y jueces inferiores. Sin embargo, no se crean más atribuciones que las de juzgar el delito. En cuanto a las cuestiones administrativas, se establecía únicamente que la Corte Superior juzgara en las actuaciones con el primer jefe de Estado, secretarios y secretarios del despacho, y contra el segundo si es que hubieran las funciones del primero. Posterior a ello nos vamos a la Constitución de 1879. Aparece el Tribunal Contencioso y Administrativo como institución que establecía cuando el Poder Ejecutivo procede como parte en algún negocio, este ventilará en los tribunales comunes, y en caso de contienda acerca de los actos o resoluciones cuando se reclamen contra el Ejecutivo por abusos de poder, se procederá conforme a la ley de amparo que ya existía para ese entonces. Ese mismo, en el artículo 77 de la referida Constitución, se estableció la forma de un antejuicio por mala conducta por parte de los magistrados o jueces, en el sentido de conocer por parte del Senado dichas acusaciones y de comprobarse proceder a su remoción. Diríjase asimismo a la Asamblea que en los casos de mala conducta, negligencia o ineptitud, imagínense, era catalogado como inepto el juez o magistrado, procederá a la remoción a los funcionarios judiciales electos por ella y a los miembros del Tribunal Contencioso Administrativo. Llegamos hacia el año de 1945 y dejó también establecida la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el artículo 164.
En el apartado de la jurisdicción privativa, el inciso B, el Tribunal Contencioso Administrativo con atribuciones para conocer en casos de contienda originada por resoluciones o actos puramente administrativos. Sus miembros son nombrados uno por el Congreso de la República, otro por la Corte Suprema de Justicia y el tercero por el Presidente de la República. Contra las sentencias de lo contencioso administrativo cabía el recurso de casación. Y luego llegamos a la Constitución de 1956. Con relación a esta Constitución, avanzó en cuanto al nombramiento de los magistrados, ya que como vimos en la de 1945, los 3 magistrados titulares y suplentes eran nombrados, uno por cada organismo de Estado, interviniendo así con la independencia judicial de estos. Sin embargo, esta nueva Constitución se estableció que los 3 nombrados en el Congreso de la República. En el artículo 193, el Tribunal Contencioso Administrativo, como el de conflictos de jurisdicción, se integra por 3 magistrados titulares y 2 suplentes electos por el Congreso de la República. Y durarán el ejercicio de sus cargos 4 años y tendrán las mismas calidades de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Ya se va esbozando más o menos como actualmente está. El artículo 194 del Tribunal Contencioso Administrativo tiene atribuciones para conocer en el caso de la contienda originada por actos y resoluciones en las que la administración pública proceda en el ejercicio de sus facultades, regladas, así como en los casos de discusión de contratos y concesiones administrativas. Por último, previo a la actual Constitución, tenemos la de 1965, en la cual establecía en el artículo 255 el Tribunal Contencioso Administrativo tiene atribuciones para conocer en casos de contienda originada por actos y resoluciones de la administración pública, las municipalidades, las entidades descentralizadas autónomas o semiautónomas, ya siendo como fuera jarabe de amplio espectro. Contra las sentencias y actos definitivos que pongan fin al proceso, procede el recurso de casación. Y llegamos actualmente a nuestra Constitución Política de la República, promulgada el 31 de mayo de 1985, que entró en vigencia el 14 de enero de 1986, en la cual se lee artículo 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es la de ser el contralor de la juridicidad de la administración pública. Por eso es muy importante que este principio fundamental teórico, este principio doctrinario de juridicidad, ya lo vemos acá plasmado por parte de la Asamblea Nacional Constituyente como y revestido de esa fuerza legal, ¿no? Que es la juridicidad. Es decir, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a examinar la legalidad y que los pasos y que la resolución del funcionario y del empleado público haya estado fundamentado en ley. Eso quiere decir la juridicidad. Pero vemos cómo la importancia que esto ha trascendido o tiene en el sentido de que un tribunal de lo contencioso administrativo esté a la altura de una sala de la Corte de Apelaciones. Porque, digámoslo, pues, porque no hay juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo, no, sino son salas. O sea, son procesos de conocimiento y es ya un tribunal jurisdiccional, ya pertenecen al orden ordinario judicial y está integrado por 3 magistrados titulares, 3 suplentes y existen 6 salas para todo el territorio nacional, dividiéndose 3 salas para lo administrativo eminentemente y 3 salas para lo tributario, ¿verdad? Es de esa forma y de esa manera entonces como está históricamente a través de este recorrido constitucional precisamente el proceso jurisdiccional contencioso administrativo. Y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración pública, faltó ahí, y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado.
así como en los casos de controversias derivadas de contratos y de concesiones administrativas. Por eso es muy importante, compañeros, el hecho de conocer. Yo esperaría o espero poder por lo menos enunciar el ABC de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, porque sí es muy importante que las conozcamos, lo veamos, porque va a ser en este curso. No va a haber otro curso más en donde ustedes puedan conocer un poco del decreto 5792, que es la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Muy bien, compañeros, entonces yo me iría quedando el día de hoy por acá, en esta primera clase, siendo las 20 horas con 10 minutos, a menos de que existan algún comentario o duda con relación a todo lo conversado en esta primera clase. De no ser así, yo les agradezco muchísimo a las 194 personas que se mantuvieron. Tuvimos una cobertura de 210 compañeros, a pesar de que en esta sección hay 250 casi inscritos, ¿verdad? Pero yo sí agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Por lo visto no hay comentarios, entonces nos quedaríamos aquí para el próximo jueves en este mismo canal, a esta misma hora, agradeciéndoles muchísimo entonces su participación. Pasen feliz noche, bendiciones, buen provecho y feliz Gracias. día.